¿Funciona esto? ¿Me oyen? Perfecto. Más bien bajo, ¿no? Bueno, procuraremos hablar, no sé si alto, pero claro, ¿eh? Es muy importante eso. No tanto hablar alto como hablar claro. Así que vamos a intentarlo. Yo quisiera, lo primero, darles las gracias a nuestros compañeros del Foro de Málaga por habernos invitado a muchas personas que formamos parte de los foros y que estamos aquí en la batalla, en batallas diversas, pero el haber tenido la oportunidad de venir a Málaga y de conoceros y compartir estas jornadas con vosotros, pues es importante, ¿no? Porque nosotros nos conocemos, conocemos a muchos de los colegas vuestros de aquí de Málaga en las reuniones, en Madrid, en otros sitios, pero bueno, algunos, como es mi caso, no habíamos venido a Málaga prácticamente y desde luego no había tenido contacto con la gente de Málaga. De manera que agradezco doblemente esa invitación. Y además ocurre que es muy pertinente unas jornadas como esta. O sea, creo que la idea es buena, porque es una oportunidad para intentar compartir y juntos intentar avanzar un poco en esto de la memoria histórica y tener la ocasión de reflexionar y de esclarecer un poco qué pasa con todo esto en un ambiente como este, donde estamos cercanos, donde podemos compartir y aprender todos unos de otros. Eso es algo que siempre es positivo. Hay que recordar algo obvio. Durante mucho tiempo hemos vivido todas estas cosas de forma muy aislada, muy individual, muy en el seno de tu familia, en tu ámbito particular. Y el hecho de poder compartir las cosas y hacerlo públicamente, eso es importante. Eso es importante porque eso nos habla de la naturalidad con la que hay que vivir las propias vidas. Y cuando en un país durante mucho tiempo ha habido demasiados temas de los que no se podía hablar, y cuando durante mucho tiempo en un país ha habido temas como que no existían, como que no se podían compartir, que había que ocultar, bueno, es que algo pasaba. Algo pasaba en ese país, ¿no? Entonces hoy, entre los temas que vamos a iniciar hoy, pues Rafi me había planteado que un tema con el que se podría tratar era el tema del concepto de memoria histórica. Y claro, pues tiene razón. Vamos a hablar de muchos temas. Van ustedes a escuchar a personas que van a tocar cada uno de ellos un aspecto. Van a venir aquí personas que son abogados, que son historiadores, que son periodistas o que son sencillamente personas que están comprometidas, que tienen un compromiso democrático, ciudadano, solidario, que les lleva a dedicar su preocupación y su esfuerzo a intentar avanzar un poco en estos temas. Entonces, vamos a escuchar distintas facetas, vamos a esclarecer distintas facetas de un mismo problema. Entonces, a mí la parte que me ha tocado, si ustedes me permiten, es la parte de intentar esclarecer el concepto. Bueno, pero esto de la memoria histórica en la que andas metida, hija mía, ¿esto exactamente qué es? Porque eso os lo habrán preguntado a muchos, ¿no? ¿Qué es esto de la memoria histórica? Bueno, pues la memoria histórica... hoy en día, cuando hablamos de memoria histórica, no significa lo mismo, al menos en España, no significa lo mismo que hace tan solo unos pocos años. Porque el concepto de memoria histórica se usa hace tiempo, hace ya mucho tiempo. ¿Qué es la memoria histórica? Bueno, pues es el recuerdo de sucesos del pasado, de sucesos históricos. Entonces, cuando se utiliza el castellano, memoria histórica es el recuerdo, no un recuerdo cercano, tuyo, personal, sino el recuerdo de algo que sucedió hace tiempo, que tú puedes haberlo vivido o puedes no haberlo vivido. Es decir, ese era el uso que tenía el concepto. Sin embargo, ahora cuando hablamos de memoria histórica estamos hablando de otra cosa. ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo creo que un poco todos lo sabemos. Es decir, estamos hablando de un movimiento social, eso también es la memoria histórica, es un movimiento social que surge hace aproximadamente unos 10 años y que se va a autodenominar así, memoria histórica.
Y todo el mundo va a pasar a conocerlo. Y ya se sabe que lo de la memoria histórica tiene que ver con ciertos temas de los cuales durante mucho tiempo no se pudo hablar o se hablaba de aquella manera o era un ámbito que era algo privado pero que no tenía repercusión pública. Es decir, nosotros, habitantes de este tiempo y lugar, cuando hablamos de memoria histórica ahora, de lo que estamos hablando es de aquello que hubo que ocultar con posterioridad a la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque la historia es la que es y sabemos cuál fue el resultado de la guerra, que fue el aplastamiento de las libertades del conjunto del pueblo, la pérdida de la soberanía nacional y fue el triunfo del fascismo y la derrota de la República, que no era otra cosa que la suma de todas las ilusiones de todo un pueblo. Y, lógicamente, cuando algo así ocurre, pues eso tiene repercusiones. Eso nos lleva un poco al concepto de qué ocurre cuando tú utilizas el concepto de histórico. Por ejemplo, memoria histórica o, por ejemplo, victoria histórica o derrota histórica. Cuando tú pones el calificativo de histórico a algo, estás diciendo algo serio. Ahora estamos muy habituados que en el fútbol cada domingo y cada gol que mete nuestro equipo es histórico. Las palabras se devalúan con el uso, pero cuando tú utilizas la palabra histórico te estás refiriendo a algo que dejó una huella y que es recordado posteriormente, algo importante, ¿no? Entonces la memoria histórica sería la memoria de cosas que fueron importantes. Una derrota histórica, por ejemplo, no es una derrota que ocurrió hace mucho tiempo. Una derrota histórica es algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero cuyos efectos se prolongan hasta el presente. Eso es una derrota histórica. Si no, no sería histórica. Es decir, el efecto de aquello que ocurrió hace ya tanto tiempo que ya poca gente se acuerda, eso llega hasta el presente. Entonces, algo histórico es algo que es que mantiene su efecto. Es como cuando tiras la piedra en el agua y, claro, en la zona donde cae genera una onda muy grande, pero esa onda se va expandiendo en el tiempo y hasta donde llega tiene su efecto. La sociedad española actual todavía no ha visto disipado el efecto de aquella onda terrible que fue la derrota histórica de 1939. Y si estamos aquí ahora hablando de memoria histórica en estos términos, es porque las cosas todavía no se han normalizado. Falta por ver que se vayan a normalizar. Pero hay efectos todavía de aquella derrota que duran hasta el momento presente. Y si este movimiento social que llamamos memoria histórica ha surgido, es porque había muchas tareas pendientes. Claro, cuando tú intentas hablar de aquello que estaba oculto, cuando tú intentas esclarecer aquello que estaba oscurecido y cuando tú intentas poner encima de la mesa aquello que estaba debajo de la mesa porque alguien tenía interés en que estuviera debajo, pues eso provoca un impacto. Eso a la gente no le gusta. Miren, yo les puedo decir una cosa. En Valladolid, nuestros colegas de Valladolid han hecho una investigación y que estoy seguro que es muy parecido a lo que ha pasado aquí. Es muy parecido. Pero voy a poner el caso de Valladolid porque lo conozco. En Valladolid, sencillamente, han podido probar que de los casi 2.000 muertos que hay en Valladolid y de los miles de represaliados que hay en Valladolid, pues sabemos cuál es la estructura de la represión. Sabemos que a los supervivientes, los vencedores intentaron legalizar el robo, el expolio al que fueron sometidos. Y entonces a esas viudas que habían quedado con sus hijos, con sus maridos muertos o encarcelados, les pusieron unas multas a través del Tribunal de Responsabilidades Políticas que no podían pagar y con esos dineros que les pusieron como multa, lo que hicieron fue justificar la apropiación de sus pisos, de sus propiedades, de sus gallinas o de los colchones de su casa. Bueno, pues los colegas nuestros de Valladolid sencillamente habían descubierto que había una larga relación de pisos, de viviendas importantes en el centro de la ciudad que habían sido robadas y legalizadas de esa manera por los vencedores. Y se tenían los nombres de esas personas.
y se tenían los nombres de las personas que habían ocupado esos pisos. Y se conocía a ciencia cierta cuál había sido el procedimiento por el cual no solamente te habían matado, habían reducido a la miseria y a la postración a tu familia, sino que además encima habían expoliado a los supervivientes. Entonces, claro, cuando alguien dice esto ocurrió, estas son las pruebas, estos son los nombres, y a ver qué pasa, pues eso provoca un impacto. Eso significa que hay cosas que están pendientes de resolver. Y eso está ocurriendo a escala nacional, en todo el conjunto del Estado. Entonces, cuando se habla de memoria histórica, automáticamente empiezan a dispararse ciertas alarmas. Un momento, ¿estas personas qué quieren? ¿Pero exactamente qué quieren? ¿Usted quiere reivindicar a su pariente? ¿Usted quiere hablar de su padre? ¿Quiere hablar de lo que sufrió su madre o de lo que sufrió usted? Bueno, vale, eso parece justo, ¿no? Tiene usted derecho, se le reconoce. Ahora vivimos en una situación en la cual nos dejan exponer públicamente nuestra reivindicación o nos dejan, como ciudadanos, exponer el derecho, incluso se pone por escrito que se nos reconoce el derecho a la memoria individual de lo que hemos sufrido, de lo que hemos pasado o de lo que pasaron personas que eran de nuestra familia. Pero al mismo tiempo que se nos dice eso, también se nos dice que esto es solo un problema individual. Esto es una cosa que le ocurre a este señor, a esta persona, a esta familia, a esta mujer, a este hijo, a este nieto. Es decir, esto es un problema tuyo, individual, personal. Bueno, te puedes juntar con otros para ver cómo hacemos, incluso te podemos dar una subvención para que alquiles picos y palas y rescates a tu muerto. Y te dejamos hasta que te lo lleves a tu casa o al donde quieras. Y dices, bueno, vaya, pues, pero un momento, ¿esto es así? Pero, ¿quién es esta gente para decirme a mí que tengo derecho a llorar a mis muertos? Es decir, esto está mal, es algo que está mal, algo ocurre ahí hay un conflicto muy serio. Y esto a lo que nos lleva es al concepto de memoria histórica. ¿Qué significa exactamente eso? ¿El recuerdo de algo que pasó hace mucho tiempo? Pues sí, claro, evidentemente. ¿Un recuerdo individual? Bueno, las personas que tienen recuerdos son individuales. Yo me acuerdo y si yo no estoy, pues yo no me acuerdo, claro, ¿no? Pero es que, claro, lo individual y lo colectivo, eso es un tema que hay que esclarecer. Miren, hay mucha gente que para hacer un poco de burla y tratar de frenar esta ola de la memoria histórica, empiezan a hacer disquisiciones extrañas. Empiezan a decir, pero sí, todo el mundo tiene su memoria, aquí todo el mundo tiene cosas que contar. Además, las personas recuerdan cosas distintas y yo no lo recuerdo como usted lo cuenta. Esas cosas se oyen, ¿no? Esas son aproximaciones individuales, personales, a veces interesadas, que intentan distorsionar los hechos. ¿No sería necesario abordar el problema un poco más serenamente, más en frío? No entrar a contraponer mi recuerdo con el tuyo, porque al final ese contraponer a lo que lleva es a considerar que a quitarle peso al asunto. Bueno, a una opinión se contrapone otra. ¿Y qué opinión tiene más peso, la tuya o la mía? Quieren llevarnos un poco a ese huerto, si ustedes me permiten la expresión. ¿Esta es la única forma de afrontar el problema? No, hay más formas. En primer lugar, el debate sobre la memoria no lo tenemos solamente aquí, no solamente ocurre en el Estado español. El fenómeno de la memoria y el fenómeno de los conflictos por la memoria y de los sucesos del pasado es algo que tiene que ver con la condición humana. Miren, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el mecanismo de la memoria no era otro que el de la palabra. La palabra, el cantar, el recitar, el compartir las viejas historias al lado del fuego en la familia y de las personas mayores, era el único mecanismo que tenían los seres humanos para aprender de dónde venían y quiénes eran. Y durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la tradición oral, el compartir mediante la palabra, el recuerdo de quiénes somos y de dónde venimos, era el único mecanismo que había para transmitir de generación en generación esos recuerdos. Y se codificaba ahí todo.
los momentos alegres, los momentos tristes, los momentos individuales o los momentos colectivos que habían marcado la vida de los pueblos. Pero en un momento determinado aparece la escritura. Y con la escritura la memoria va a tener un importante refuerzo, porque la escritura te permite plasmar por escrito las cosas. Pero la escritura durante la mayor parte de la historia de la humanidad ha estado reservada a muy pocos. Durante la mayor parte de la historia, hasta una fecha tan cercana que asusta, la escritura no era patrimonio del conjunto de la población. España solamente va a ver alfabetizada a su población en los años 60 del siglo pasado. A principios del siglo el grado de analfabetismo era muy alto. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el único instrumento que tenía el pueblo sencillo, el pueblo, era la memoria oral, colectiva, compartida. Y eso pues tiene una enorme grandeza y también tiene unos límites, porque la memoria oral, la memoria colectiva que funciona de esa manera, pues no es como el cajón con los documentos de propiedad que tiene la duquesa de Alba, la hija predilecta de Andalucía. O sea, la hija predilecta de Andalucía, la duquesa de Alba, tiene un cajón en su casa donde tiene todos los documentos de propiedad, porque eso lo necesita para atestiguarlo, y luego tiene los nombres de todos sus familiares pues hasta el siglo XI, por decir una fecha. Entonces, ahí no funciona la historia oral, funciona la historia escrita, porque esa historia escrita lo que hacía era fundamentar el derecho de los poderosos, y ellos sí que lo tenían por escrito. Es decir, la memoria era patrimonio de todos, todos tienen memoria, pero unos la tenían plasmada por escrito y encastillada y otros la tenían en el ámbito de la palabra. Entonces, en un momento determinado, hace quizá unos 200 años, se produjo una gran convulsión que llamamos que fue la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa empezaron a cambiar las cosas y lo que ocurrió fue que el pueblo entró en escena. Al entrar en escena el pueblo cambiaron algunas cosas muy importantes. Ese es un tema muy interesante para hablar. ¿Por qué los campesinos derribaron las campanas de la abadía de Cluny, por ejemplo, en el centro de Francia? Porque ahora nos lo ponen como ejemplo de lo bárbaros que eran aquellos que se dedicaron a matar a los monjes de Cluny. Pero en realidad, si derribaron aquellas campanas, es porque aquellas campanas marcaban el tiempo de trabajo, porque aquella abadía era dueña de tierras y de almas, nunca mejor dicho. Y aquellas campanas marcaban el horario de trabajo de los campesinos sometidos a la servidumbre del monasterio. Y cuando derribaron las campanas, no derribaron las campanas por inquina al señor, al fraile, sino aquellas campanas marcaban la señal de la esclavitud cotidiana. Y por eso lo hicieron. Al entrar el pueblo en escena, la memoria escrita cambió de sentido. Porque la memoria escrita pasó de ser la memoria del poderoso que recordaba lo que era suyo y que él defendía, a convertirse en la memoria escrita de toda una sociedad que tomaba su propia vida en sus propias manos, construyendo un Estado republicano y un Estado democrático. Los Estados democráticos construyen una identidad colectiva. Ya no es la memoria solo el patrimonio del príncipe. En la época del antiguo régimen, la hacienda pública no existía. Lo que existía era la hacienda privada del príncipe. Las cuentas públicas no existían, existían las cuentas privadas del príncipe. Pero cuando irrumpe la Revolución Francesa e irrumpe el Estado democrático que van a hacer a partir de ahí, entonces eso va a cambiar al menos un poco y empezamos a hablar de otra forma. Empezamos a hablar de que los estados ya no son las fincas privadas, o no deberían de ser las fincas privadas de nadie, sino que el Estado es el instrumento que tenemos para defender el bien común. Esa es la idea, que por cierto es la que se quieren cargar ahora, el neoliberalismo se quiere cargar ahora esa idea, la idea de que el Estado es el que defiende el bien común. Y entonces, cuando aparece el Estado democrático, empieza a aparecer algo distinto, empieza a aparecer el asunto de que la memoria escrita se pone al servicio del Estado y el Estado empieza a tener la posibilidad de que sea la expresión del bien común. Y entonces ya empieza a hablarse no solamente de memoria individual, sino de memoria colectiva. Antes no había eso, no funcionaba así. Entonces, cuando el Estado empieza
a funcionar y a defender el bien común, pues al cabo de mucho tiempo, y no vamos a repasarlo eso ahora, empieza a aparecer la posibilidad de la instrucción pública, que la gente aprenda a leer y a escribir para mejor defender sus propios derechos, es decir, la carrera hacia la aparición de la ciudadanía, porque no puede haber democracia si la persona no ha asumido su condición de ciudadano. Recuerdo que me decía un veterano, un viejo veterano de allí de Guadalajara, nos decía, los poderes tradicionales, los caciques siempre querían que fuéramos como las ovejas, que no supiéramos leer, que nuestros hijos no aprendieran en la escuela. Ellos querían mantenernos en esa situación. Entonces, cuando un Estado democrático, pese a todo, sale adelante, aunque sea derribando las campanas de la abadía de Cluny y poniendo una guillotina allí en la Concordia, donde hiciera falta, cuando eso finalmente sale adelante, eso va a generar otras contradicciones, pero va a permitir que la memoria de los que lucharon por conseguir esas libertades y ese horizonte y esa esperanza de progreso, que la memoria de aquello se volviera importante para esas colectividades. Porque, claro, la memoria de los poderosos existe, pero la memoria de los oprimidos es peligrosa, porque si tú recuerdas que un día fuiste libre, puedes soñar que vas a volver a ser libre en el futuro y que tus hijos no están condenados a la esclavitud eterna. Por tanto, la memoria en manos de los pueblos es un instrumento muy fuerte. El poder siempre ha intentado controlar la memoria. No es de ahora, no es de este régimen, no es de este año, no es de este ayuntamiento, ni de este gobierno, ni de este Estado, ni de este ni del otro. No, es algo que está consustancial a los poderes que no son democráticos. Entonces, la lucha por la memoria democrática es la lucha también por la liberación colectiva, por recordar a aquellos que supieron entregarse y sacrificarse por conseguir las libertades para todos y un horizonte mejor para sus hijos. Y cuando un Estado democrático surge mediante una convulsión, porque no ha aparecido ni una sola libertad pública que no haya sido conquistada con el dolor, con el sacrificio y con la sangre de la gente para romper sus cadenas. Y entonces, en los estados democráticos, la memoria democrática es la memoria de su propia fundación, de su propio acto de nacimiento, de la lucha continua que hay que mantener, de la tensión continua que hay que mantener para defender esas libertades. Y esa tensión se ha desarrollado a lo largo de la historia humana y desde luego en los últimos 200 años. Entonces, la historia así puesta se va a convertir en algo distinto a la memoria. La memoria es algo que vivimos los seres humanos y cada uno podemos recordar cosas distintas pues porque hemos tenido momentos distintos. La memoria del hermano mayor no es la misma del hermano pequeño, porque sus ojos son distintos. Pero, sin embargo, hay cosas que son comunes. La memoria es algo que duda cabe, es individual, pero tiene una parte colectiva. Y la historia es otra cosa. La historia es algo que hay que construir. La historia no es solo la sucesión de hechos, es la reconstrucción de esos hechos que hacemos. Hay un debate en Francia muy interesante sobre este tema, que no vamos a profundizar en ello, pero no somos nosotros los primeros en que hablamos sobre qué es la historia y qué es la memoria y qué es la memoria histórica. Entonces, para poder hablar con un poco de propiedad, tenemos que conocer también cuáles son esos debates. Y este debate, esta conexión con la aparición del Estado democrático, eso es algo que hay que incorporar a la discusión, porque si no, no entendemos nada. Yo no sé si haya alguien aquí que sea gobernador civil o lo haya sido. O subdelegado del gobierno, me vale. ¿No? ¿No hay nadie? Podría ser. Podría ser. Bueno, lo digo porque si alguno de ustedes ha sido gobernador civil o subdelegado del gobierno, pues sabrán que les toca una vez al año, entre las obligaciones del cargo, que para eso le pagan, tiene que presidir un acto con las autoridades militares en cada provincia, estoy hablando de España, que es la entrega de las condecoraciones de la Orden de San Hermenegildo, que es una cosa que le dan a los militares. Hay un momento determinado que cuando te vas a jubilar te dan la Orden de San Hermenegildo.
Bueno, dices, bueno, ¿qué cosas hacen, no, los gobernadores y los militares? Bueno, eso tiene que ver con la memoria de los poderosos y con la memoria del poder, pero también tiene que ver con la del Estado democrático, porque eso ocurre aquí y ahora. Eso ocurre aquí y ahora. ¿De dónde viene eso? Eso es un acto simbólico, público. Pues eso lo instituyó Fernando VII y creó esa orden para premiar a los militares golpistas que habían matado a los militares democráticos, liberales, que habían estado con Riego y que habían luchado por la Constitución. Y cuando Fernando VII reimpone y reimplanta e reinstaura el absolutismo a sangre y fuego y vuelve a montar la Inquisición y pasa por la horca a todos los que habían luchado por las libertades, Fernando VII, el ilustre antepasado del ciudadano Borbón, va a crear esa orden militar para condecorar a los militares que tienen muchos años de servicio. ¿Y por qué San Hermenegildo? Bueno, pues porque era un visigodo que se hizo cristiano y entonces ya saben lo que dijo José Antonio. Esto no lo pensaba Fernando VII, ¿no? Pero José Antonio sí cuando lo pensó. Lo de que los rojos somos descendientes de los bereberes y los buenos españoles, en cambio, son descendientes de los visigodos, ¿no? Entonces Fernando VII rescató esa memoria inventada, ¿de acuerdo? Esa memoria histórica inventada de esa idea y creó esa tradición. Bueno, esa tradición persiste hasta el momento. Y esa orden que reciben los militares españoles en ejercicio recuerda y es fundada y tiene ese hecho fundacional, el hecho de que un monarca decidió crearla para recompensar a aquellos militares golpistas que habían aplastado las libertades del pueblo. Y eso ocurre ahora y es un hecho que institucional, público, que de alguna manera hace nuestro propio sistema democrático. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro sistema democrático para que esa cosa tan bonita que yo les he dicho de que los sistemas democráticos defienden la memoria de las luchas, de las tradiciones por la libertad, etcétera? Bueno, pues lo que ocurre es que nuestro sistema democrático es heredero de nuestra propia historia. Y nuestra historia es la que es. Es una historia en la cual se produce una derrota histórica en 1939 que implica la derrota del pueblo organizado en su república y de una transición que lo que ha hecho es garantizar la impunidad del franquismo. Es decir, nuestro sistema democrático es un sistema que se ha basado, su acto fundacional está basado en la impunidad del franquismo. Entonces, un sistema democrático basado en la impunidad del franquismo tiene que tocar la memoria histórica con mucho cuidado. No puede ser coherente con esa memoria histórica democrática de las tradiciones de lucha de un pueblo. Porque entonces lo que está en peligro es la impunidad del franquismo. Lo que está en peligro es que el que tiene esos pisos en Valladolid los siga teniendo, para entendernos. ¿Me comprenden? Y están en peligro muchas más cosas. De manera que el sistema democrático existe, es una realidad, pero tiene sus contradicciones. Porque un sistema democrático que no puede basarse en la reivindicación de los que lucharon por la democracia antes del momento presente es un sistema democrático muy particular. En este sistema democrático ha aparecido un movimiento social que llamamos memorialista y llamamos de la memoria. Lo llamamos así. Y nos reconocen el derecho a nuestra memoria individual. Y yo digo, faltaría más, ¿no? O sea, que además encima no tienen que reconocerme el derecho. Podrán quitármelo, pero reconocérmelo, no tienen derecho a reconocérmelo. Yo tengo derecho, porque yo soy un ciudadano, soy una persona, y yo tengo mi propio derecho. Ellos lo que pueden hacer es quitármelo. No tengo que dar las gracias porque me dejen llevar flores a la tumba de mi padre, o no tengo que dar las gracias porque me permitan vivir en democracia. No tengo por qué dar las gracias de eso. Al contrario, lo que tengo que hacer es exigir respeto a los valores democráticos en cada momento, en cada día. Y la memoria tiene mucho que ver con eso. No debemos dejar que algunas de las contradicciones que estallan en esto enturbien el pensamiento. La memoria histórica es un fenómeno que es individual y que es colectivo.
y que afecta a nuestra identidad individual, pero también a nuestra identidad colectiva. La memoria no es lo mismo que la historia. Hay un historiador y sociólogo francés que se llama Pierre Nora, que esto lo ha analizado muy bien en el contexto francés, pero no solo francés, porque lo que aporta es una cuestión ya clásica, ¿no? Es decir, es algo que tiene valor, aunque lo haya dicho alguien en otro tiempo y en otro sitio. Es algo que es importante, que hay que tener en cuenta siempre. La historia es algo que construimos porque mediante un método que intenta ser científico, tratando de determinar hechos, viendo las pruebas. Nosotros ahora, por ejemplo, les diré que en Guadalajara hemos hecho una investigación, el Foro por la Memoria, sobre las víctimas del franquismo en la provincia, como han hecho nuestros colegas de Málaga, aquí en Málaga. Y entonces, cuando hemos acometido la investigación, pues nosotros no lo hemos cifrado todo a la memoria. Es decir, hemos ido al documento, es decir, vamos a ver exactamente cuántas sentencias hay, dónde están los nombres y los apellidos, los papeles. Vamos a tratar de determinar qué pasó. En realidad, lo de la memoria histórica tiene que ver con que una generación, en un momento determinado de la historia de España, dijo: bueno, muy bien, pero yo quiero saber qué pasó. A mí no me cuenten historias, yo quiero saber qué pasó. Y entonces le preguntas a tu abuelo, porque la generación de los padres muchas veces es la generación de los que fue niño, de los que fueron niños en la posguerra. Y entonces el temor en el que fueron educados ha roto muchas veces la conexión generacional. Y muchas veces han sido los nietos o los bisnietos los que han encontrado respuestas que los padres no daban, las encontraban en los nietos. Entonces, en un momento determinado, un montón de gente en un montón de sitios dijo: bueno, estos que hagan lo que quieran, pero yo quiero saber qué fue lo que pasó. Y entonces ha habido acercamientos, unos más profesionales, cada uno con las armas que tenía. Si tú tenías una formación, la utilizabas. Si tú lo que tenías era otra formación, también la utilizabas. Y entre todos hemos ido avanzando para reconstruir el gran fresco de qué fue lo que pasó. Y el panorama es aterrador. Es absolutamente aterrador. Y lo estoy diciendo ya no como un profesional de las ciencias sociales, sino como ciudadano que se ha quedado con la boca abierta cuando ha visto lo que ha visto. Todas las personas que combaten en las filas del Foro por la Memoria, y que, como decía Rafi muy bien, somos de distintas procedencias, aunque tenemos compartimos unos valores antifascistas claros y rotundos, pero vamos, que es un movimiento abierto, nos hemos quedado mudos ante el espectáculo de lo que hemos encontrado en las cunetas, en las fosas comunes y en los corazones de los supervivientes. Porque que en una ciudad como en Guadalajara, que tenía 17.000 habitantes, que tenía la provincia 195.000 habitantes, hayamos documentado casi 7.000 represaliados y 1.300 muertos. Es una proporción que supera, supera cualquier cosa que uno pueda imaginar, ¿no? O sea, porque estamos hablando de cifras reales, de nombre y apellidos. O sea, no que me lo inventan, que aquí pasó no sé qué. No. Todo con los datos, ¿no? Y esa escena es la que te encuentras en todas y cada uno de los pueblos, en todas y cada una de las provincias. Entonces, cuando alguien decide que tenemos derecho a la memoria individual y nos permite recordar y nos permite buscar y nos permite esto y nos concede la gracia de que busquemos la verdad, esa verdad que hay que reconstruir tan duramente, uno lo que piensa es: ¿y el Estado? ¿Dónde está ese Estado democrático? ¿Por qué esto es un acto privado? ¿Por qué esto es un acto de una asociación privada? ¿Por qué tenemos que hacer esto nosotros, los ciudadanos, organizados libremente en asociaciones como en un país democrático en el que estamos? ¿Por qué no es el Estado democrático, con sus autoridades a la cabeza, con sus gobernadores, sus subgobernadores, sus comunidades autónomas, sus alcaldes, sus autoridades? ¿Por qué no es el Estado el que asume la memoria democrática, que refleja la identidad de un pueblo democrático, que supo luchar en defensa de sus libertades? ¿Por qué la España democrática es incapaz de asumir como Estado la deuda que tiene con quienes supieron luchar por las libertades en las generaciones del pasado?
¿cómo es posible? ¿Qué ocurre? ¿Por qué todo esto, todo este esfuerzo de los foros, de las asociaciones, de los ateneos, de las asociaciones de esto, de lo otro, eso es la sociedad civil, esos somos los ciudadanos individualmente que lo hacemos? Vale, nos juntamos, nos hacemos una camiseta chulísima, estupendo. Somos ciudadanos que libremente se asocian para defender algo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué San Hermenegildo pinta algo en esto y no la lucha de los que supieron entregar sus vidas en defensa de la libertad? ¿Por qué la España democrática es incapaz de reconocer que la democracia no empezó en el 77, sino que la lucha por la democracia es un largo hilo rojo de la historia que viene desde Espartaco hasta acá? Bueno, dicen, bueno, se va usted muy lejos. Dice, bueno, vale, muy bien. Pero miren, hace 3 años, en el Museo del Prado, en el Casón del Buen Retiro, que es la parte que se dedica a la pintura del siglo XIX, pues hicieron una exposición. Y pues los cuadros ya sabemos, hay que ir al Prado, está en Madrid, no siempre tienes tiempo, luego vas a Madrid y no siempre vamos al Prado como debiéramos, a ver los cuadros, ¿no? Por eso la República llevó reproducciones de los cuadros del Prado a los pueblos para que la gente lo viera, ¿no? ¿Y qué pasa con...? ¿Por qué digo yo esto de la exposición? Pues muy sencillo. ¿Saben cuál era el cuadro que abría la exposición de aquella pintura de historia contemporánea? De pintura del 19. Era el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros. Un cuadro impresionante. Así que estaba allí Torrijos con los marineros aquellos, justo momentos antes de que los mataran en la playa. Curiosamente, fue a la inauguración un descendiente del que ordenó que los mataran. Y los únicos comentarios, que fue pues eso, un descendiente. Y los únicos comentarios que hubo fue acerca de lo interesante que era la exposición y todo eso. Es decir, el espectáculo del sacrificio de aquellas personas que se habían enfrentado al absolutismo no era reconocido como un ítem, es decir, como algo representativo del que ahora haya una Constitución, esa Constitución que nos dicen que es tan importante y que si no la juras o no sé qué, eres un tipo malo y que te piden que te retrates y que digas que no sé qué y si no, no te dejan presentarte a las elecciones y tal. Esa Constitución que es tan importante y todo eso que es tan importante. Y luego resulta que un cuadro que representa la ejecución miserable a manos de unos miserables, de una gente con la que yo a lo mejor no les habría votado, pero bueno, era gente que luchó por el sistema constitucional en una época de absolutismo y que se jugaban la vida. La prueba es que los matan a todos. Bueno, pues Torrijos y sus compañeros, allí todos fusilados en el cuadro, y nadie tiene una palabra para qué significa eso. Eso es despojar al símbolo de su contenido. La España democrática no se reconoce en ellos, no se reconoce... Por favor, ya no se reconocen los guerrilleros de la Sierra de Málaga. Es que no se reconoce en Torrijos, no se reconoce en Mariana Pineda. Es que si don Rafael del Riego levantara la cabeza, lo fusilaban otra vez los liberales estos de la radio. O sea, Esperanza Aguirre es liberal, pero vamos, a Riego como lo pille, vamos, lo tachan de la lista. Es decir, el problema ya no es la guerra civil, el problema es la propia identidad democrática. No ya de entonces, sino desde Fernando VII para acá. Entonces, algo ocurre, algo pasa. Este país no es normal, no está normalizado en absoluto. Entonces, el movimiento por la memoria histórica es un instrumento que nos puede permitir avanzar como sociedad para reconciliarnos con nosotros mismos, para tratar de exigir que el Estado democrático, si dice serlo, tenga dignidad. Porque cuando quieren darnos ahora unos papelitos para decir que estuvo mal, estuvo feo que fusilaran a tu abuelo, bueno, mire, yo ya sé que estuvo feo. Yo no quiero que usted me dé este papelito. Yo lo que quiero es que me digan que el tribunal que lo condenó a muerte era un tribunal ilegal y que era un tribunal hecho por unos golpistas. Y los que tendrían que recibir un papelito en su casa son los que dicen que aquel crimen estuvo bien hecho. Porque los que dicen
y eso es una desgracia que tenemos y que no hemos acabado de resolver, los que dicen que la guerra civil fue atroz, pero necesaria, dicen lo mismo que dice el asesino de Noruega. El noruego este que ha matado a todos esos chicos y chicas de la Juventud Socialistas de Noruega explicó que el crimen que había hecho era atroz, reconocía que era atroz, pero decía que era necesario. Es decir, es el mismo tipo de discurso que utiliza una cierta derecha española para justificar la guerra civil. Están dispuestos a reconocer que hubo crímenes, pero acto seguido te dicen que fue necesario. Entonces, la conclusión que obtienes es que ahora, como no es necesario, pues no hay crímenes. Y la conclusión siguiente es que si en un momento determinado vuelve a ser necesario, los habrá. Entonces, claro, eso es un tema que es grave, ¿no? Entonces, el concepto de memoria histórica es muchas cosas, pero también es una bomba de relojería. Y como es una bomba de relojería, porque pone de manifiesto las contradicciones, pues sencillamente hay que ponerle cortafuegos, hay que desactivarlo, hay que ponerlo en una vía muerta que no vaya a ninguna parte. Hay que reducirlo a la condición de lo íntimo, de lo personal. Venga, sí, estuvo muy feo, en el pueblo tal, ya sabemos, bueno, no te preocupes, esto lo vamos a resolver y tal, tú pasa por ventanilla y esto dentro de un orden, ¿eh? Esto dentro de un orden. Entonces se hace así, se trata de desactivar por completo. Pero al hacer eso, en realidad lo que están haciendo es socavando la propia legitimidad democrática de este Estado. Porque si este Estado es incapaz de asumir la deuda que tiene con los que supieron en un momento determinado luchar por las libertades, significa que este Estado tiene algo que ocultar. Y esto solamente se resuelve hablando claro. Yo les he dicho que no iba a hablar alto, sino que iba a tratar de hablar claro. Podemos orientar la discusión sobre qué es esto del concepto de la memoria de una manera muy alambicada, con muchas citas, que si el francés no sé qué. Bueno, Pierre Nora, he citado a Pierre Nora. Miren, a Pierre Nora, que es un historiador y un sociólogo francés que ha estudiado el tema de la memoria histórica, su padre era miembro de la Resistencia francesa. Su padre se suicidó, porque cuando la Gestapo fue a su casa a detenerle, supo que él no iba a resistir la tortura y que iba a denunciar a sus compañeros. Y se mató. O Maurice Halbach, que es otro sociólogo francés, ya era un hombre mayor en la época de la Segunda Guerra Mundial, y tiene un libro sobre sociología de la memoria. Como ustedes pueden imaginarse, esta gente de los años 20, cuando estudiaba esto de la memoria, lo estudiaba con otros parámetros. Es decir, no estaban hablando desde el punto de vista del español 70 años después de la Guerra Civil, ¿no? Estaban estudiándolo como un fenómeno social, como las cosas que hacen los sociólogos, ya saben ustedes. Pero cuando Maurice Halbach, que estudia y hace su libro sobre sociología de la memoria, lo publica, tiene un impacto muy grande. Maurice Halbach va a morir también en el marco de la Segunda Guerra Mundial y muere en la deportación en un campo de exterminio. Es decir, o Bloch, el historiador francés que tiene un libro fantástico sobre la extraña derrota de Francia del 40 y que es un experto medievalista. Este hombre es miembro de la Resistencia, le detienen en junio del 40, le torturan, le rompen las manos cuando le fusilan a él y a los otros que iban con él en el camión, tienen las manos rotas. Y él protege a un muchacho de 17 años al que van a matar con él. Él es un hombre ya mayor, de pelo blanco, que había sido soldado de complemento y le pillan. Y sin embargo, abandona a su familia y se va a la montaña, se va a la lucha de la resistencia. Todas estas personas que les digo, en Francia son reconocidos como académicos, como gente muy seria, muy importante, que ha escrito cosas importantes. Y al mismo tiempo se reconoce su sacrificio y forman parte de la identidad democrática del pueblo francés y de la República Francesa. Y no hay nadie que se atreva a elevar una sola voz de crítica contra ellos, salvo en cuestiones académicas. Ese libro no era tan bueno, se equivocó en esto, se equivocó en lo otro. Pero su compromiso democrático que les llevó a enfrentarse a los nazis y a los franceses fascistas es reconocido
Y no se trata de que fueran académicos y los mataran y entonces, bueno, es que los académicos son de una pasta distinta. No, es que en Francia cada verano, en el Arco de Triunfo, hay un homenaje que hace el ejército francés, el Ministerio de Defensa, a les cheminots, es decir, a los ferroviarios. Cualquiera que haya trabajado la memoria histórica en España habrá encontrado listas inmensas de ferroviarios ejecutados. El número de ferroviarios muertos, comprometidos en la defensa de la libertad, incorporados en las filas de la UGT, que era mayoritaria en el sector, o de otros sindicatos, pero que dan un paso al frente y ponen sus vidas y sus pechos generosos al servicio de la libertad y de la República, en España es inmenso. Se han encontrado fosas en Burgos y en Valladolid y en muchos sitios, porque hay pueblos pequeños, hay un nudo ferroviario, hay una población de trabajadores del ferrocarril importante, y las listas de ferroviarios asesinados son enormes. Está por cuantificar todavía cuánta proporción de ferroviarios fueron asesinados. Bueno, pues en Francia, la resistencia, en las filas de la resistencia, murieron más de 2.600 ferroviarios, asesinados por los nazis o por los propios franceses colaboracionistas. Bueno, pues cada año en Francia se hace un homenaje y está presente el Ministerio de Defensa, está presente los soldados, hay una banda de música y desfilan los soldados, y hay representantes de las asociaciones de veteranos y de los sindicatos de ferroviarios que están presentes. Y ese es un acto al que ni la derecha francesa se atreve a escapar, porque consideran que esa lucha y ese sacrificio forma parte de la identidad democrática del pueblo francés, de la República Francesa. Y esa defensa de ese recuerdo, de esa memoria, que es colectiva, no es solo individual del descendiente del ferroviario fulanito, sino que es algo que es también colectivo. ¿Comprenden? Esa defensa de ese recuerdo y de esa memoria colectiva y de ese sacrificio es algo que dignifica al Estado francés, porque la dignidad de las víctimas no está en cuestión. Lo que está en cuestión en España, por ejemplo, no es la dignidad de las víctimas, es la dignidad del Estado. Es el Estado el que es indigno, es el Estado democrático español, que es incapaz de reconocer como propias a las víctimas que supieron luchar por la libertad. Y esa es la gran fractura que tenemos. Ese es el gran problema que tenemos. Un problema que muy posiblemente después de las elecciones solo empeore. Pero esa es otra historia, en la que no me voy a meter porque no quiero abusar de su confianza. Yo solamente he intentado explorar un poco algunas de las cosas que se ocultan debajo del concepto de memoria histórica. Porque claro, la memoria, ya sabemos, es un fenómeno psíquico que tiene una base biológica y que es la base de la identidad. Porque cuando pierdes la memoria, pues ya sabemos, todos tenemos algún familiar que ha perdido la memoria y el hombre pues ya no es el mismo, ya no es mi padre, ya no es mi padre. Bueno, la memoria es muy importante en las vidas individuales, pero cuando un pueblo entero, cuando un Estado tiene Alzheimer, entonces es cuando la parte sana, que es la sociedad civil y que son las personas comprometidas en la defensa de las libertades, como los compañeros del Foro de Málaga y como todos vosotros, entonces es cuando no solamente hay que hablar claro, sino también bien alto y decirlo. Nada más, gracias.